Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito más técnico quizá, pero bueno, yo creo que es algo muy interesante para quien esté en circuito, pues para que lo pueda poner en práctica, porque es 100% práctico, y para quien no, pues yo creo que es bastante curioso, ¿no? De saber un poco cómo se trabaja luego en circuitos reales, cómo pues realmente se aplica todo el tema del análisis de datos, de telemetría, adquisición de datos, lo que sea. Entonces, bueno, pues yo creo que es un vídeo bastante interesante. Ya sabéis que en el canal pues hemos hecho varios vídeos hablando un poco del tema de la telemetría, la adquisición de datos, todo esto, que es un poco mi campo, ¿no? Dentro del motorsport. Pero aquí lo vamos a hacer un poco diferente, porque en esos vídeos siempre hablábamos como si tuviésemos pues todos los datos del mundo, no nos faltase de nada, y aquí vamos a cambiar un poco eso. Vamos a intentar explicar cómo podemos nosotros analizar los datos, en este caso de pilotaje. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo, sin tener ni el gráfico de giro de volante, ni el gráfico de la posición del pedal de freno, ni la posición del pedal del acelerador. Es decir, si nuestro sistema de adquisición de datos no tiene un sistema que recoja el acelerador, el freno, ni el giro de volante, ¿cómo somos capaces de analizar lo que está haciendo el piloto? Pues se puede, sin ninguna duda. Vamos a ver cómo. Por supuesto, pues utilizando otros gráficos diferentes, que bueno, luego pues lo interesante es que pues quien lo quiera poner en práctica, pues seguro que alguno de estos datos tendrá, ¿no?, en su sistema de adquisición de datos. Entonces, de esa forma, pues podrá hacer un análisis más o menos preciso, aún faltándole todos estos, ¿no? Que a los que no estén acostumbrados pues dirán, ¿cómo vas a analizar el pilotaje si no sabes lo que está haciendo el piloto realmente, ¿no? Porque no tienes ni la información del volante, ni del acelerador, ni del freno. Pues se puede, y en este vídeo vamos a explicar un poco el porqué. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que entendáis que en este mundo pues no se puede ser nada cuadriculado, es lo contrario, hay que ser muy versátil, muy flexible, tener siempre pues la capacidad de utilizar otros recursos, y eso es lo más importante. De todas formas, si os gusta mucho este tema del análisis de datos y demás, pues en Level Up Academy vais a aprender muchísimo. No solo tenemos un curso de introducción a la telemetría y la adquisición de datos, otro curso de análisis de datos para setups, sino que esta semana hemos subido además masterclasses que bueno, son casos 100% prácticos, como yo lo hago, que además duran como más de una hora, en la que explico detalladamente los pasos que yo voy siguiendo para analizar pilotaje, para analizar setups y todo esto. Así que bueno, echarle un ojo, porque si os gusta este tema del análisis de datos y demás, eso estoy seguro de que os va a encantar. Pero bueno, vamos con el vídeo propiamente. En primer lugar, pues os pongo la imagen del dashboard básico del pilotaje, como yo lo llamo, que es bueno, el dashboard en el que vemos las características fundamentales que casi siempre tenemos, ¿no? Que casi siempre miramos cuando queremos saber si el piloto está pilotando bien o no. Tenemos arriba del todo el gráfico de la velocidad, luego tenemos las marchas del coche, en cada punto, por supuesto, porque el eje horizontal es la longitud del circuito. Luego tenemos las revoluciones por minuto, luego el gráfico del acelerador, luego del freno y luego el giro de volante. Es decir, con esto tenemos prácticamente toda la información que nosotros necesitamos, entre comillas, para entender bien lo que ha estado haciendo el piloto en cada punto, porque sabemos cómo ha estado frenando, cómo ha estado acelerando, cómo ha estado entrando en curva y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor el sistema de adquisición de datos, pues como digo, no nos da tanto el gráfico del acelerador como del freno, como del giro de volante, o alguno de ellos, o es que se nos ha estropeado, o pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para intuir qué ha hecho el piloto, si lo ha hecho bien y si lo ha hecho mal? Pues mirar otros recursos que podemos tener. El primero de ellos, el gráfico de las fuerzas o aceleraciones, tanto longitudinal como lateral. ¿Por qué? Porque cuando tú pisas el freno, se produce una desaceleración muy fuerte. Por lo tanto, cuando tú ves que en el gráfico de la aceleración longitudinal hay un pico hacia abajo, eso significa que está frenando. Si dejas de frenar, el coche va por inercia y sí que va desacelerando poco a poco, pero lo más habitual es que, bueno, pues eso sería además si estuviésemos en punto muerto y demás. Entonces, bueno, siempre va a llegar un punto de ese ralentí en el que el coche va en una velocidad constante. Pero en cualquier caso, cuando tú aceleras, porque eso es lo que se hace normalmente en un circuito cuando dejas de frenar, pegarle un pisotón al acelerador o vas progresivamente pulsándolo, pues lo que va haciendo es que va subiendo este gráfico de las fuerzas longitudinales o aceleraciones longitudinales. Por tanto, de esta forma ya estamos intuyendo cómo estamos frenando, si estamos haciéndolo muy fuerte, muy flojo, y cómo estamos acelerando, si está siendo progresivo, si está siendo de golpe, si estamos teniendo algún problema en ese sentido. Entonces, si estos gráficos más o menos tienen una forma, digamos que más o menos precisa a lo que se debería estar haciendo, pues entonces sabemos que está bien. Entonces, tampoco me quiero entretener muchísimo a aplicar cada uno de los gráficos, porque entonces estaríamos aquí horas y horas, pero básicamente es que tiene que bajar muy de golpe, lo más de golpe posible, este gráfico de la aceleración longitudinal, y luego ir subiendo
progresivamente, más o menos, en función por supuesto del coche y los neumáticos, pero más o menos progresivamente, porque ya sabes que se pisa el pedal completamente a fondo, el del freno, se va soltando poco a poco y luego el del acelerador se va también metiendo poco a poco, normalmente, como digo. Puede haber casos un poco diferentes. Y de la misma manera, pues tendríamos el gráfico de las aceleraciones laterales. Cuando tú giras a izquierda se produce una aceleración lateral hacia la derecha, y si giras a la derecha pues hay una aceleración lateral hacia la izquierda. Entonces de esta manera pues puedes intuir cómo de fuerte estás girando, si estás metiendo mucho giro de volante, si estás metiendo poco, si estás entrando muy pronto al vértice, si estás entrando tarde. Todo eso pues lo puedes intuir también de cierta manera, que bueno, de eso también hablamos mucho en la primera masterclass que subimos en Level Up Academy. Para los que estén suscritos, pues ya yo creo que la recordarán. Entonces, ¿cuáles son los pros de mirar este gráfico en lugar del giro de volante, del freno, del acelerador, que al fin y al cabo es como si no lo tuviésemos? Pues sobre todo es que estás como viendo la consecuencia y el acto en el mismo gráfico, ¿no? Es decir, estás intuyendo lo que ha hecho el piloto y además estás viendo cómo ha afectado al coche, porque ya sabes que es una de las formas más interesantes que tenemos de saber si el piloto está llevando al límite los neumáticos en cada curva. Entonces de esa forma, pues con un solo gráfico puedes intuir las dos cosas, pero también tiene sus pegas, que es muy complicado intuir las correcciones que ha hecho el piloto. Por ejemplo, cuando estamos en una curva y hay una pequeña corrección del piloto porque el coche le subvira, le sobrevira, pues en el gráfico de las fuerzas laterales es muy complicado verlo, porque siempre hay muchísimo ruido. Además, esa corrección puede que no se transmita directamente al coche, sino que, bueno, sea porque ha perdido un poco de adherencia y demás. En este sentido, pues cuando estás acelerando y el coche te patina las ruedas, tampoco puedes ver de forma muy precisa si el piloto ha levantado o no. Entonces, esos pequeños detalles, pues en este gráfico no se ven, porque al fin y al cabo lo único que te está dando son las fuerzas generales que está recibiendo el coche, ¿no? Las aceleraciones longitudinales y laterales. Segundo gráfico que podemos ver, pues el de la velocidad de las ruedas, porque cuando tú estás acelerando, lo más normal es que la velocidad relativa entre la rueda y el coche, digamos, que bueno, también hice otro vídeo hablando de la velocidad relativa de las ruedas y el coche, que si no lo habéis visto, pues os lo recomiendo 100%, pero básicamente es que la rueda, pues si va rodando, digamos que de forma normal, es decir, no está ni deslizándose ni bloqueando ni nada, pues esa velocidad relativa es 1, que se calcula pues teniendo en cuenta el radio de la rueda, la velocidad a la que va el coche, todo eso. Sin embargo, si la rueda patina, lo que pasa es que está yendo más rápido de lo que debería en función de la velocidad que lleva el coche. Por lo tanto, la velocidad relativa iría hacia arriba, y si tú estás bloqueando las ruedas, es decir, la rueda está quieta mientras el coche está avanzando, pues entonces en ese punto la velocidad relativa sería 0. Puede estar en 0,3, puede estar en 0,7, puede ser lo que sea, pero bueno, si está en ese rango, pues es que la rueda va como más lento de lo que debería. Entonces, de esta forma, pues con el gráfico de la velocidad de las ruedas, normalmente tenemos el dato puramente es la velocidad absoluta de las ruedas, pero te calculas la velocidad relativa, bueno, también lo puedes hacer con la velocidad absoluta, eso ya puede depender de cada uno. Pues ves que si se dispara la velocidad relativa del tren motriz, pues significa que estás acelerando mucho. Si te pasas, pues es que se va a disparar esa velocidad relativa, porque es cuando empieza a patinar las ruedas. Y lo mismo con el freno, si tú frenas, pues en las 4 ruedas, en este caso por supuesto, no solo uno de los ejes, pues vas a ver cómo su velocidad relativa cae. Lo normal es que caiga a lo mejor a 0,9, bueno, son con unos márgenes más o menos, suele estar en 0,9. Si baja mucho, pues a lo mejor a 0,7, 0,6, eso es que la rueda pues ya está tendiendo a bloquearse de una forma bastante peligrosa, y si te llegas a 0, pues es que la bloquea por completo. Entonces, si tú vas en una recta sin ningún problema, acelerando a fondo, eso sí, la velocidad relativa es 1. Cuando frenas, baja un poquito, siempre va a bajar un poquito. Si pegas un frenazo y bloqueas, pues baja de golpe. Pero si es una frenada normal, pues va a bajar un poquito, a lo mejor a 0,9, 0,8, cosas así, ¿no? Porque bueno, se comprimen mucho los neumáticos, en fin, pasan muchas cosas ahí. Entonces, tú sabes que cuando baja un poquito la velocidad relativa es que el piloto está frenando, y cuando sube un poquito es que está acelerando, y luego el piloto sigue acelerando en recta, y lo que va a pasar es que esa velocidad pues se mantenga completamente estable en el 1. Es decir, solo tenemos esa pequeña subida en la velocidad relativa al salir de una curva, cuando estamos metiéndole mucha aceleración al coche. Luego ya pues eso se estabiliza en 1 cuando vamos acelerando a fondo en una recta. Y de la misma manera pues podemos intuir si está girando o si no, porque la velocidad relativa de la rueda interior siempre va a ser distinta de la velocidad relativa de la rueda exterior, de tal forma que en función de si estamos cogiendo la curva izquierda o derecha, pues la rueda izquierda o derecha irá un poquito más lenta que la otra, de tal forma que si estamos metiendo mucho giro de volante, probablemente esta diferencia sea mayor, y si estamos metiendo poco giro de volante, probablemente esta diferencia sea menor. También depende, por supuesto, si estamos entrando demasiado fuerte en la curva o lo que sea. Entonces, como ves,
pues podemos intuir un poco también con esta velocidad relativa si se está acelerando, si se está frenando, y bueno, pues es otra de las herramientas que tenemos. La ventaja que tiene esto, pues que estás viendo directamente si el coche está bloqueando, está deslizando, qué está pasando, es decir, si está siendo demasiado brusco con los pedales, pero el contra es que, por ejemplo, intuir el giro de volante que estás metiendo con exactitud es muy complicado. Lo más habitual es que utilices a lo mejor curvas que tú sabes que son muy cerradas, pues ya sabes que metes mucho giro de volante, pues ahí ves cómo es la diferencia entre las ruedas relativas interior y exterior, sobre todo del tren directriz. Entonces, en función de eso puedes intuir un poco el giro de volante, pero ya digo, sobre todo correcciones o por ejemplo, saber exactamente si estás metiendo mucho giro de volante, si poco, pues eso es muy complicado. A lo mejor sí que te puede valer en ese sentido para saber si la está atacando pronto o la está atacando tarde, porque ves si se separa mucho la velocidad de las ruedas de golpe, que eso normalmente es que atacas tarde, porque si atacas tarde la curva lo que haces es que te vas un poco largo y pegas giro de volante fuerte. Si vas atacándola poco a poco, vas metiendo poco a poco giro de volante, entonces verías como poco a poco se van distanciando la velocidad relativa de la rueda interior y de la exterior. A lo mejor me estoy poniendo un poquito técnico y yo sé que puede ser un poco complicado para la gente que no está acostumbrada, pero para los que realmente lo vayan a poner en práctica, pues os aseguro que esto es una información que es muy valiosa. Entonces, bueno, pues este es otro gráfico que tenemos disponible como recurso. Y otros gráficos que también podemos mirar, por supuesto, es el de las suspensiones, pero no las suspensiones como tal, que bueno, también, pero el de los ratios sobre todo. Entonces, si nos estamos fijando en los ratios, pues, o sea, lo que me refiero con los ratios son el ratio de los ángulos de giro. El coche tiene 3 ángulos de giro. El eje longitudinal, que básicamente lo que hace es el coche pues girar, que se llama guiñada o pivotamiento, es decir, que el coche gire sobre sí mismo. Luego tenemos el giro de balanceo, que es sobre el eje longitudinal del coche, o sea que el coche pues gira así, el balanceo, el roll que tan famoso, y luego el eje transversal, que lo que tendríamos sería el cabeceo, que el coche cuando frenas hace así y cuando aceleras hace así, el coche, ¿no? Si va hacia allí, quiero decir, si esto es ir hacia adelante. Entonces con eso también podemos intuir si está frenando muy fuerte, si está frenando flojo o si está metiendo mucho giro de volante o no. Cuanto más giro de volante metas, sabiendo que el coche pues no estás perdiendo el control ni nada, pues más balanceo va a tener en función también de la velocidad. O sea que a una velocidad determinada, si metes mucho giro de volante, el coche se balancea mucho, y si a esa misma velocidad metes poco giro de volante, pues el coche se balancea menos. Entonces ahí también puedes utilizarlo para ver si está metiendo rápido el coche en curva, si no, si está frenando también muy fuerte, o al menos si está frenando en todas las curvas más o menos igual, porque en función de el cabeceo que intuya, sobre todo cuando no estás girando, es decir, tú estás acercando a una curva y simplemente frenas sin girar, pues en una curva tienes mucho cabeceo y en otra tienes muy poco, en función también de la velocidad a la que hayas llegado a esa frenada, por supuesto, pues entonces puedes intuir más o menos si ha frenado igual de fuerte o no. Bueno, para esto pues también deberíamos utilizar sobre todo ese gráfico que veíamos antes de las fuerzas longitudinales, pero en el caso de que tampoco lo tuviésemos, pues con esto también lo podríamos intuir. Entonces, pues ya sabes que cuando aceleras y frenas, pues se produce el cabeceo hacia adelante cuando frenas y hacia atrás cuando aceleras, o sea, cuando aceleras como que se levanta el morro, ¿no? Y cuando frenas al contrario, pues eso es el cabeceo. Entonces, si tienes un sistema que te permita medir eso, o incluso tienes los datos de las suspensiones y con esos datos de las suspensiones los puedes transformar para tenerlos, pues muchísimo mejor. Y luego pues lo mismo con la guiñada o el pivotamiento y el roll, que sobre todo cuando metes giro de volante. Así que bueno, pues con eso también puedes intuir cómo estás girando y cómo estás acelerando y cómo estás frenando. También podemos tener, por cierto, los gráficos puros de las suspensiones, es decir, cómo se están comprimiendo y expandiendo. Porque bueno, tenemos exactamente lo mismo, o sea, cuando tú estás frenando en línea recta, lo que pasa es que las dos suspensiones delanteras se comprimen y las dos suspensiones traseras se expanden. Y cuando metes giro de volante, que se produce el roll, pues normalmente el eje, o sea, el lateral interior de esa curva se expande y el lateral exterior se comprime, porque el coche tiene ese balanceo. Entonces, de esa manera también puedes intuir pues si se está metiendo mucho giro de volante de golpe, si se está metiendo poco a poco, si podrías ir mucho más rápido porque en otra curva ves que el roll es mucho más alto y en este caso pues tampoco se está perdiendo el control del coche. Entonces, bueno, sobre todo, ya os digo, si no tenéis el dato exacto del acelerador, del freno y de giro de volante, es también un poco de intuición utilizando el resto de las curvas para ver si se está optimizando en todas y utilizar un poco la que vosotros creáis que se está
cogiendo mejor o que es la más óptima para intuir un poco también el resto. Así que bueno, pues como veis es un vídeo un poquito más técnico, un poco pues muy detallado, pero bueno, sobre todo para los que hayan hecho los cursos en Level Up Academy y hayan visto las masterclasses y todo, pues yo creo que puede ser muy útil. Entonces bueno, básicamente es lo que decía al principio, ¿no? Que no se puede ser cuadriculado ni mucho menos, hay que ser muy versátil, hay que ser flexible, utilizar todos los recursos que tengamos, porque al final pues puede pasar cualquier cosa. A lo mejor tú tienes un sistema de datos que es una locura, que tiene sensores por todos lados, pero llegas a una carrera y se te estropea y resulta que pues has estado 1 hora y media entrenando en un circuito y ese sensor ha fallado. Pues tienes que ser lo suficientemente versátil como para saber qué otros gráficos o qué otros datos puedes utilizar para intuir esas cosas. Así que bueno, pues os dejo como siempre un vídeo de Level Up Academy aquí al final para quien le quiera echar un ojo y quien quiera apuntarse, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.